Mira, Robert, yo estaba pensando, ¿qué te gustaría que te preguntan? ¿Qué te haría feliz de contar? Esto es mi primera pregunta para ti. A mí realmente a estas alturas de conocimiento, lo que es metafísico, espiritual, yo creo que ya me lo han preguntado todo lo que me podría parecer interesante. Y quizá me apetecería contestar a frivolidades, a tonterías, a chorradas, como qué escena te gustó más de tal película, analizar un partido de fútbol, cosas más frívolas de las que obviamente en las entrevistas no voy a hablar porque no son de interés general. Entonces ese tipo de comentarios son los que me podrían gustar más. Cosas frívolas de cosas que las que nunca creo que vaya a hablar en una entrevista en público, pero esas son las que a lo mejor me puede apetecer, que son las que nunca comparto. Ah, pero hoy puedes compartir algo divertido, vamos, cuéntanos algo divertido. No te sabría decir así en frío sobre qué tema te podría contar, pero O quizá un recuerdo, algo que te pasó la última vez que te reíste un montón, algo que te causaba gracia. es que el tema es que las cosas que me hacen reír a mí son cosas muy tontas y que son difíciles de compartir. Por eso ese es el típico tipo de cosas que a la audiencia, la mayoría, no creo que les interesara, les gustara, sobre todo porque la mayoría del público es femenina y el tipo de humor que tengo es muy masculino. Entonces, seguramente no les iba a gustar prácticamente a nada el tipo de cosas que a mí me gustan. Películas como El Gran Lebowski, por ejemplo, que tiene muchas escenas que me hacen mucha gracia, la mayoría no son, por ejemplo, del gusto común. Entonces es para un grupúsculo de seres muy reducido al que les suele gustar ese tipo de chistes o de humor que hay en películas como esas, que insisto, tienen un corte muy masculino y eso lo comparto más pues con mi hermano, con mis amigos, que con mis amigas o con otras mujeres que son las que les interesa más temas más de psicología o temas más de espiritualidad o de metafísica y no tanto tonterías de estas que me hacen gracia. Exacto. ¿Sabe lo que pasa? Es que el humor, es verdad, es muy personal. Porque a mí, por ejemplo, me deja reír cosas muy distintas a veces a otras personas. Sí, sí, yo te comprendo. Pero a ti nunca te pasan cosas malas. Sí, claro, constantemente. Es decir, claro, no tienes un escudo que hace que no te sucedan cosas difíciles. En todo caso, lo que te permite el crecimiento personal es, primero, interpretarlas de una manera más constructiva, Uh -huh. resolverlas con mejor ánimo, con mejor disposición, volcar más energía psíquica para que las herramientas y alternativas de resolución sean más rápidas y más efectivas, y luego también poder extraerle más jugo, más aprendizaje a lo que te ha pasado. Entonces, realmente las cosas malas que te pasan son parecidas al principio que cuando antes de tener ningún tipo de crecimiento personal, pero la manera de procesarlas, de esquivarlas, de amortiguarlas y de resolverlas es mucho más rápido, más efectivo y menos doloroso. Por eso las cosas malas duran muchísimo menos y tienen menos impacto. A lo mejor al principio te pueden molestar de una manera parecida al principio, pero ya la lectura, la interpretación y la respuesta emocional que haces es muy distinta a la original. Y eso es lo que hace que finalmente, en definitiva, en el cómputo global, las cosas malas pesen muy poco y prácticamente se te vayan olvidando porque realmente dejan poco peso o pozo en ti. Poco impacto, digamos. Hmm. Por eso automáticamente se disuelve más fácil, ¿no? Porque al final las cosas malas que te pasan son paquetes de información y de energía que Uh -huh. llegan desde una frecuencia inarmónica. Si al llevarlo dentro de tu fábrica interna, de tu engranaje interno, eres capaz de transmutar y convertir esa energía en otra cosa que sea manejable y digerible para ti, pues eso que en definitiva te llegaba de una manera desordenada, la has colocado de tal forma que la digieres mejor. Ni siquiera Exacto. hace falta que la conviertas en algo armonioso para todos los públicos. Es lo que decíamos antes del humor. Mm. Mientras el chiste me haga gracia a mí ya es suficiente. Sí, Pues con la energía pasa lo mismo. Si consigo que una situación, por mucho que sea dolorosa o difícil, a mí me haga reír y a mí me haga pasarlo bien o me haga dar un aprendizaje, ya la voy a digerir mucho mejor y sobre todo la voy a resolver mejor, que es lo que me interesa. No solo procesarla mejor, no, resolverla también. Que no se quede solo en una manera de transformar internamente la información, sino también de reaccionar externamente respecto a ella y por lo tanto acabar con ella lo antes posible. exacto. Me encantó esto del paquete inarmónica. Me gustó mucho esta palabra. Vamos por las preguntas de los espectadores. Sí, como tú siempre dices, cuando hago un fallo,
en el O o el A femenino masculino, siempre me dice, ¿qué más da, Ilse? ¿Verdad? Siempre me lo dices. Si yo hablara en inglés sería infinitamente peor. Sí. Y confundo todo el rato el masculino con el femenino, te digo, donde digo una cosa digo la otra, o sea que... Sí. Lo que pasa es que sí, yo hablo los 5 idiomas, pero ninguna perfecto tampoco, ¿eh? No te creas. Y algunos tienen un poquito más de pelo que otros. Hay gente que solo habla un idioma y lo habla mal, o sea que no te preocupes por eso. Sí, eso sí es verdad. Así que ya estoy con los mejores. A ver, si los controladores utilizan las fuerzas energéticas que todos conocemos y utilizamos para el bien, ellos la utilizan para manipular y abusar. ¿Y cómo podemos hacer para que no lo hagan más? Dentro de lo que es el mundo energético, hay una parte que es puramente neutra, o sea, al igual que la materia física es neutra, o sea, no puedes decir que el agua como fenómeno líquido sea ni malo ni bueno, pero evidentemente una tormenta, una tempestad o un tsunami pueden ser realmente peligrosos, pues lo mismo pasa con la frecuencia energética. No hay nada per se que sea malo o sea bueno. Entonces todo está subordinado a la intención, es decir, a la dirección que tú le des a la energía. El malo lo único que hace es volcar una potencia energética en una dirección determinada que puede chocar con nuestros intereses, que puede colisionar con ellos. Entonces, lo primero es ser capaz de detectar en qué punto entramos en confrontación, porque hay lugares en los que hay en confrontación. No es cierto que simplemente ignorándoles, ellos ya nos van a dejar en paz. No es así, No. porque toda la vida de Dios, solo al nacer, ya nos encontramos con diferentes agresiones por parte del sistema. Con lo cual, hay una parte fundamental que es defensiva. Y proteger nuestro sistema es saber en qué partes yo no me dejo mangonear por el sistema, en qué partes no me dejo luchar por él, y en aquellas donde por narices tengo que pasar porque no tengo suficiente fuerza para responder directamente, es decir, por ejemplo, me están poniendo impuestos que luego se gastan en temas ilegales o en corrupciones o demás, ¿Sí? pues ahí yo tengo que plantar batalla, tengo que plantar cara porque yo no consiento que eso suceda. Lo que pasa es que todavía como individuo no tengo fuerza suficiente para plantar una cara directa, pero sí indirectamente. Indirectamente, por ejemplo, pues a través del cuerpo mental expongo mis ideas de que estoy contrario a que el sistema organice de esta manera un saqueo generalizado de una manera impositiva que luego no va a ser destinado a aquello que dicen que va a ser destinado. Sin pedir mi opinión, sacándotelo a la fuerza, con multas completamente desproporcionadas y abusivas, etcétera, etcétera. Entonces, para resumirlo, en aquellos puntos donde energéticamente hay una confrontación, yo tengo que manifestar verbalmente mi oposición. No estoy de acuerdo con ello, yo quiero hacerlo de otra manera y por lo tanto que sepáis que estáis agrediendo y vulnerando mi libre albedrío, con lo cual eso queda manifestado en el éter y en lo energético. Al principio, tal vez, eso no haga mucho, en el sentido de que, bueno, yo ya lo he manifestado, he puesto mi intención y ellos siguen haciendo, ellos siguen avanzando. Pero a medida que se van generando protestas y más personas se van oponiendo, la fuerza y legitimidad que ellos tienen empieza a debilitarse. Cada vez, al tener una oposición energética, o incluso cuando nosotros energéticamente somos muchos, van surgiendo alternativas, herramientas y legitimidades para que podamos actuar y podamos frenarles. Entonces es una batalla a largo plazo donde nuestra energía acumulada se tiene que ir gradualmente colocando en posición defensiva para que haya un momento en el que podamos pasar a la ofensiva y decir, no, tú no tienes legitimidad para sacarme dinero, no tienes legitimidad para multarme o no tienes autoridad moral, por ejemplo, para mandarme a la guerra porque tú has decidido meterte en una guerra con otro país y tú eres un soldado y tienes que defender tu patria. Eso se tiene que ir haciendo energéticamente poco a poco para que haya un día en que realmente nuestra acción sea absolutamente efectiva y podamos hacer lo que hemos venido a hacer, que es por lo menos proteger nuestro espacio personal de todo tipo de actividad que busque lesionarnos, hacernos daño o invadirnos. Entonces, esto es un tema energético en el que hay que insistir y insistir y insistir porque el sistema lleva mucho tiempo, tiene mucha fuerza acumulada y tenemos que por lo menos igualar toda la fuerza que en su día pusieron todos estos psicópatas. Exacto. Sí, tienes razón. Son psicópatas, absolutamente. Mira, te voy a decir, yo, por ejemplo, no pensaba que el español era tan difícil. Una persona que está disociada, ¿cómo puede volver a integrarse?
primero tiene que saber que está disociada. Y entiéndase por Eso no lo disociada, dice. vale, o sea, primero tiene que darse cuenta esa persona de que está disociada. Y eso Sí, significa que la disociación se produce normalmente y habitualmente como forma de defensa. Uno se disocia muchas veces a lo largo de la vida, aunque sea a pequeña escala, para defenderte, para protegerte, para no decir algo incómodo o algo que al manifestarlo, al hacerlo o al decirlo, te puede causar problemas. El problema principal es cuando se va acumulando esa respuesta defensiva, cuando te vas poniendo barreras y barreras y barreras para protegerte de los demás, hay un momento en que tu personalidad se separa y me acabo creyendo mi versión defensiva. Es un poco la paranoia del tímido. Cuando dices que soy muy tímido, digo, bueno, simplemente que estás incómodo. Y como estás incómodo frente a una situación social, tu estrategia es quedarte en un segundo plano. No es que tú seas así. Cuando tú estás cómodo, cuando estás en confianza, cuando fluye la conversación con otra persona, ahí te muestras cómo eres. Entonces, cuando estás en esa fase de cohibición, es precisamente porque no estás cómodo, porque no sientes seguridad y no sientes confianza por la otra parte. Entonces, básicamente, este mismo mecanismo de la disociación es exactamente igual. ¿Cómo nos volvemos a integrar? Cuando empezamos a repetir acciones en las que sentimos confianza y seguridad. Cuando sentimos confianza y seguridad en cosas básicas que podemos hacer en la máxima intimidad, en espacios seguros en los que no nos sentamos ni juzgados ni amenazados por nada ni por nadie, ahí restituimos y recuperamos toda nuestra esencia más natural, todo aquello que nosotros expresamos sin filtros, porque normalmente lo que hacemos es habituarnos a actuar con filtros y a querer que nuestra personalidad real es la personalidad con filtros. Digo, esa solo es una personalidad adaptativa que utilizamos para poder operar en sociedad. Pero la más auténtica, lo más esencial y que puede servir como manera de recuperar lo que se ha perdido es volver a una zona segura y ahí expresarse de un modo políticamente incorrecto, porque es ahí donde vas a encontrar tu esencia. No eres solo eso, pero si estás disociado, esa es la parte que seguramente ha quedado más reprimida y la que urge sacar como puedas. como puedas. Sacar como puedes. Rápido, rápido, rápidamente. Mm. Eh, ¿Has estado en Montserrat? ¿Qué te transmite la montaña? ¿Y los avistamientos de qué raza cósmica crees que son? En Montserrat he estado muchísimas veces, más de pequeño que de mayor, aunque de mayor también he estado algunas hace relativamente pocos años. Uh -huh. Y es un lugar que me gusta, me da paz, creo que es un lugar en el que es bastante fácil canalizar, o por lo menos así es la sensación que he tenido y también es compartida por muchas otras personas. Al fin y al cabo es lógico pensar que si un simple mineral de un tamaño muy pequeñito ya tiene una vibración particular, pues una montaña tiene que tener una vibración también muy particular y además amplificada, aunque solo sea por una cuestión de tamaño. Respecto a cuál es la vibración, no te la sabría definir. A mí la sensación que me da siempre que conecto con Montserrat es energía verde y azul, es decir, chakra corazón y chakra garganta, y esa mezcla entre la una y la otra es lo que me emane, lo que me sugiere a mí. No te sé decir si esa es la que ve todo el mundo o la que siente todo el mundo, pero por lo menos esa es la que a mí me conecta y me resuena. Y si lo conectara con alguna raza sería la pleiadiana la que más veo o la que cuando he estado allí he sentido un mayor nivel de conexión, pero no sé si mi experiencia personal es extrapolable a la que pueda tener cualquiera, porque he sentido o me han explicado otras personas, otras vivencias con otros matices, pero por lo menos la mía es esa. Lo recomendable es que cada uno cuando vaya, pues a ver con qué conecta, pero no te sabría decir cuál es la principal de la montaña, porque lo que yo veo no tiene por qué ser universal. Sí. Yo me recuerdo que alguien me preguntó también qué es el mejor libro del PNL. ¿Tienes algún libro que puedes recomendar? A mí me gustan dos libros de PNL que creo que se llaman El aprendiz de brujo y que son dos fascículos y me gusta bastante bien porque es muy exhaustivo en cuanto a explicación de técnicas, en cuanto a la filosofía de la PNL, pero te digo estos y hay 50.000 más que no he leído y a lo mejor son mucho mejores. Entonces, lo único que te puedo decir es que de los que he leído, esos me han gustado mucho, pero claro, no soy un experto en el tema y a lo mejor hay algunos que son bastante mejores. Pero esos dos puedo garantizar que son buenos. ¿Y cómo se llamaban estos dos? El aprendiz de brujos. Si no recuerdo mal, creo que se llamaba así. Capítulo 1 o fascículo 1 y fascículo 2. Ah,
del mismo. Ok. Sí. ¿Y quién lo escribe? ¿Te recuerdas? No recuerdo. No ¿No? recuerdo. Bueno, Pero seguro supongo por que el buscándolo en título, Google. sí, por el título lo van a encontrar. Perfecto. Ok. Gracias, Robert. ¿Cómo puedo saber si tengo un portal abierto y en cualquier caso, cómo se cierra? Hay que tener una actitud especial. Puede hacerlo la propia persona afectada. Normalmente todo el mundo abre portales accidentalmente de muchas y variadas maneras, porque en el momento en el que uno se Exacto. proyecta, por ejemplo, a visitar otros futuros, en los que uno hace una indagación profunda, en lo que uno hace algún tipo de proyección energética hacia otro lugar desconocido, puede abrir un portal, porque los portales son simplemente compuertas para trasladarnos de un lugar a otro, y especialmente cuando vamos a un lugar desconocido o que es muy lejano o que para nosotros es nuevo. Entonces es lógico abrir portales y no es esencialmente algo malo. Ya sé que dentro de la nomenclatura de las sanaciones energéticas se suele considerar como algo que es malo y si tengo un portal, entonces es una putada. Digo, bueno, es que portales sirven en dos direcciones. Lo que se Exacto. sobreentiende es que Sí. si dejo un portal abierto, pues pueden entrar entidades y te pueden parasitar. Digo, bueno, a ver, es que te pueden parasitar haya portal o no lo haya. O sea, no es una condición sine qua non que por lo tanto le estoy dando una facilidad. Pero dicho sea de paso, pregunta, ¿hay alguna actitud para cerrarlos? Sí, es muy lógico y muy intuitivo. Siempre que haya un estado de introspección grande en la cual uno se vuelque hacia uno mismo y se cierre hacia los demás, ya cierra cualquier tipo de portal. O es más fácil que lo haga. O sea, el portal es una incursión hacia algo que está fuera de mí o lejos de mí. En tanto que cerrar el portal es cerrarse en uno mismo. De hecho, si la energía tiende mucho hacia lo masculino, los portales se cierran. Si la energía tiende mucho a lo femenino, los portales se abren. Porque los portales son una energía femenina de interacción recíproca. Entonces, por eso digo, el portal no es algo esencialmente malo. Es un lugar en el que se vuelca información de manera recíproca, pero no hay que cerrarlos por sistema. Coño, hay portales abiertos, digo, porque hay 50.000 portales, cualquier espejo es un portal. Yo creo que esas cuestiones crean más miedos innecesarios que otra cosa, pero si uno quiere cerrar portales, insisto, actitud masculina, de mirar por uno mismo, tratar de aislarse energética y sensorialmente de lo que hay a nuestro alrededor y solo con eso ya se cierran los portales, además de poner una intención, por ejemplo, te imaginas con una especie de campo toridal alrededor tuyo, como un donut de energía alrededor tuyo, que va dando vueltas y que finalmente si hay cualquier portal que lo cierre aunque sea por fuerza bruta. Con eso ya deberías crearte un aislamiento energético que a lo mejor es el que quieres en ese momento, pero no lo dejaría eso de por vida porque finalmente cerrará mucho tu capacidad de sentir lo que hay afuera. Exacto. Sí, sí, o hacer un cúpula, una cúpula, ¿no? Sí, por supuesto que también valdría. ¿Puedes dar unos consejos para responder a esas personas que se creen todo lo que cuentan? A esa negatividad que absorben alguna respuesta concisa y clara y que al menos piensen y dudan de todas estas falacias. Supongo que se refiere, por tal y como está formulado, que se creen todo lo que dicen las noticias y todo lo que... O Supongo que ellos se refiere a eso. mismos, o ellos Claro, mismos. porque es distinta la respuesta si es alguien que se cuenta tonterías que luego se dice a sí mismo. Eso lo pensé, lo Podrían pensé. ser ambas cosas. Bueno, Sí, vamos a buscar exacto, un punto de confluencia entre ambos. exacto. Cuando alguien hace, Sí. por ejemplo, todo tipo de... Séase que me leo las noticias y creo que todo lo malo va a pasar, o que me hago profecías negativas y creo que se van a cumplir. Y una manera es hacer una apuesta. Hacer una apuesta de dinero y decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si te sales con la tuya, yo te pago 1 euro. Pero si tú fallas, me pagas 50. Total, si tan claro lo tienes, no te importaría, es 1 euro seguro. Entonces digo, vale, tú dices, no, me van a despedir de trabajo, me van a despedir. Bueno, pues si no te despiden, me das 50 euros. Y si te despiden, yo te doy 1 euro. Y así con todas. Obviamente la apuesta no la van a hacer, pero Claro que eso no. les va a desafiar, les va a confrontar y les va a hacer tambalearse. Y van a Les va a hacer empezar que a duden. reaccionar. Sí. Les va a hacer dudar, porque dices, a ver, un momento, digo, yo no me quiero jugar 50 euros, digo, pero total, si tienes claro que no vas a hacer nada, más bien vas a ganar 1 euro. Y el euro te lo pago, tranquilo, no pasa nada. Por cada vez que tengas razón, te pago 1 euro. Y por cada vez que falles, me das 50.
Total, según tú tienes razón en todo. Entonces, cuando alguien hace pronósticos muy negativos, si tuviera que pagar, si tuviera una amonestación económica por ello, entonces se lo pensaría, digo, vale, entonces no haces una apuesta, dices esa tontería porque no te estás jugando nada, porque no hay riesgo económico. Entonces, al colocarle un riesgo económico, que no lo va a hacer, que no lo va a asumir, pero solo al planteárselo intelectualmente, la persona va a dudar. Exacto. Entonces, Sí, la próxima sí. vez que lo vaya a hacer, digo, venga, me pagas 50 si tienes razón. O sea, bueno, perdón, me pagas Después, 50 si no, fallas y yo te exacto, pago un al euro si revés. tienes razón. Sí. Ahí sí lo van a pensar, lo antes de hablar. Exactamente. Pues sí. Al morir, ¿cómo distinguir la verdadera luz hacia la que ir del engaño de los oscuros? Por la vibración, es así de sencillo. O sea, cuando hablamos de la luz, no es solo una frecuencia fotónica, no es solo una cuestión visual, es una cuestión sensitiva. Lo mismo que en esta vida, en esta encarnación, puedes reconocer palabras que son bonitas pero que no te transmiten nada, que son falsas, ¿no? Como alguien que te sonríe pero es una sonrisa falsa, o alguien que te elogia pero en el fondo te tiene asco. Eso lo puedes distinguir, o sea, tienes que estar razonablemente adiestrado a lo largo de tu vida para poder distinguir lo que es un comentario falso de uno verdadero. Pues en el mundo energético todavía es más fácil, es más sencillo, estamos más que preparados en los sueños para poder saber o distinguir información solo a través de nuestro aparato sensitivo. Y digo los sueños porque es lo más parecido al mundo astral de que vamos al desencarnar. O sea que si en los sueños, si bien no puedes entender todo lo que pasa, sí que puedes extraer una sensación de todo lo que pasa y de ahí extraer una información. O sea, me ha hecho sentir bien o mal o regular o creo que esto me da una información de este tipo de otro. Al llegar al otro lado, la luz creada por entidades regresivas es fácilmente identificable como una luz falsa porque no emana bondad, ni te da tranquilidad, ni te genera ningún tipo de sensación positiva. O sea que tu aparato sensitivo está más que preparado para entender, para diferenciar las buenas intenciones de las malas intenciones. O simplemente si no te transmite nada, pues nada. Si no me transmite ni buen rollo ni mal rollo, pues entonces es nada. O sea, si no soy capaz de distinguir el mal, sí que puedo identificar el no bien. No me dice nada, pues entonces déjalo. Te quedas un ratito y no vas a ninguna parte. Ok, es neutral, vamos. ¿Qué es una tulpa? ¿Y qué riesgos corre la persona que la crea? Hasta donde yo sé, porque entiendo que hay diferentes definiciones, una tulpa es parecido a un egregor, es una forma mental, como una idea. Imagínate que te inventas un personaje novelesco y le llamas Antonia, y luego ese personaje Antonia cobra vida propia y tiene autonomía y puedes hablar con Antonia, puedes canalizar con Antonia, puedes soñar con Antonia. Pues una tulpa, al igual que puede ser un personaje, puede ser una idea, puede ser una ideología, puede ser una creencia limitante negativa que acaba tomando forma, puede ser muchas cosas. En principio no tiene nada negativo en sí mismo la tulpa. No es esencialmente crear formas en el cuerpo mental, es una actividad neutra. Normalmente se le da una connotación negativa porque la mayoría de las tulpas que se generan son negativas, porque si los pensamientos son negativos, crisis, paro, guerra, problemas sociales, injusticia, entonces las tulpas que se generan casi siempre son esas, son las más grandes. Entonces ya se suele equiparar tulpa igual negativo. Pero si las tulpas que tienes son felicidad, empoderamiento, la luz gana, somos mejores, tenemos la capacidad para crear realidad, la humanidad despierta cada día, está creciendo más, esas tulpas son positivas. Y nos interesa alimentarlas, hacerlas crecer porque son como sistemas energéticos a los cuales uno puede adherirse y sacar ideas que son creativas, que son creadoras, que son interesantes y al fin y al cabo a este plano también hemos venido a compartir. Entonces no pasa nada si vuelcas algo positivo en la wifi colectiva. Entonces, una tulpa, en principio, no es algo ni positivo ni negativo, solo es una fuerza en el cuerpo mental colectivo de la humanidad a la que podemos adherirnos, lo que Platón le llamaba ese mundo de las ideas, donde uno vuelca sus sistemas de creencias, vuelca sus personajes, vuelca lo que sea, y si tienes suficiente fuerza, alimento y respaldo, puede ser leído por los demás. Y si es positivo y constructivo, desde luego que puede ayudar a muchas personas. ¿Y quién es Águila Blanca y cómo contactar con él?
Águila Blanca es un maestro ascendido, pues se puede Ujú. buscar información de él por internet. Creo recordar que era un americano, un indio americano, o sea, de la tribu esa de los falsos indios, porque pensaban que iban hacia la India, pero realmente le llamaban indios a los americanos originarios, y es un maestro ascendido de aquel linaje al que puedes acceder simplemente en meditación o en viaje astral. O sea, te concentras en el nombre de Águila Blanca, tratas de conectar con su energía, y si lo consigues, pues captarás una energía bastante sosegada, bastante templada y desde mi punto de vista bastante sabia, o sea, bastante inteligente de alguien que, bueno, ha conseguido pasar al otro plano habiendo hecho un proceso de ascensión o de sabiduría bastante importante. Recalco esto, que los maestros ascendidos no necesariamente lo saben todo. Son individuos humanos que han alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual, lo cual no les convierte en una especie de enciclopedia que lo tiene que saber todo y que por lo tanto su palabra es mano de santo. Digo, no, no existe seres que tengan la capacidad de responderlo todo de la manera perfecta. Aún así, son seres inteligentes, sabios, que saben mucho y que siempre es interesante conocer su punto de vista porque suele ser bastante nutritivo y constructivo en general para toda la humanidad. ¿Qué hacer cuando se despierta a medianoche y ya no se puede dormir? ¿Por qué pasa esto? No se trata de estrés, es como si de pronto estuviera más despierto que durante el día. La diferencia fundamental entre la vigilia y el sueño está relacionada con el nivel de relajación del cuerpo físico y el mental. Cuando hay estrés físico, es obvio, o sea, cuando el cuerpo está tenso, no se puede dormir. Es muy complicado dormir si tienes el cuerpo en tensión. Por eso, alguien, por ejemplo, si viene de hacer un ejercicio físico de alta intensidad, no se puede poner directamente en la cama y dormirse, o lo puede conseguir, pero si la pulsación todavía está alta, puede caer un desmayo y demás, pero por lo general no es lo más saludable. Se recomienda hacer un enfriamiento progresivo. Al igual que el cuerpo, cuando se relaja, se va durmiendo por capas, se va relajando por capas, por eso va haciendo como espasmos musculares cuando uno se va quedando dormido. Por eso en las relajaciones usualmente te dicen, ahora relaja los párpados, ahora las orejas, ahora los músculos de la frente, ahora los de la boca, ahora los del cuello y así progresivamente vas pasando por todas las partes del cuerpo para asegurarte de que ninguna se quede en tensión. Lo mismo sucede con la mente. La mente se activa por capas y se desactiva por capas. Lo que Ok. sucede a medianoche cuando te despiertas y te desvelas es que alguna capa del cuerpo mental, vamos a decirlo, alguna área del cerebro se ha activado demasiado y por lo tanto entra en fase de análisis, de resolución de problemas, de narración literaria, de especulación o de lo que sea, y mientras esa capa esté activa el cuerpo mental no se puede dormir. Lo que habría que identificar es qué capa se ha activado. ¿Y por qué capa me refiero? Para poder tener una guía, decir, bueno, ¿y qué capa se me ha activado? Digo, bueno, pues, ¿qué tipo de pensamiento en general está tomando el control? Porque siempre hay una pauta o hay un patrón. Por definir unos cuantos, uno puede ser un patrón de análisis, estoy examinando una situación, intentando entenderla. Hay un patrón de resolución de problemas, es decir, intentando resolver una situación futura. Otras, estoy repasando una cuestión antigua. Otras estoy imaginándome algo que me gustaría que pasara, otras estoy diseñando algo que no me gustaría que pasara. Tengo que ver qué tipo de pensamiento tengo porque hay un patrón. Y cuando detecto ese patrón, le doy un nombre, el que sea, y digo desactivación, desactivación, desactivación de ese patrón. Hay un nombre que yo le estoy inventando el nombre ahora, análisis, especulación, resolución, por poner un patrón genérico, pero intenta descubrir cuál es el patrón y decreta desactivación, 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 y además visualizo cómo se deshace esa actividad mental y se pierde en la bruma del cuerpo mental, hasta que esa actividad mental quede relajada, relajada y relajada. Y ahí de verdad te quedas totalmente relajado. Esa es la idea. ¿Le encontraste en algún momento en tu vida físicamente con uno de esta gente? Muy No, físicamente altamente, no. En nunca. canalización, en meditación, en el astral, montones de veces, pero físicamente que se me parezcan, no. Sí. ¿Nunca has viajado hacia estas tierras donde están, por ejemplo? No.
No he hecho prácticamente nada de peregrinaje a nivel físico por Mm. montañas o buscando gurús o maestros, nunca lo he hecho. Mis viajes son astrales más que físicos y además me resulta mucho más fácil conectarme desde un lugar, desde mi casa, desde un lugar que estoy cómodo, No que no sé. yendo a otros lugares donde mi propio sistema de alerta hace que esté más pendiente de estar Sí. cómodo físicamente y me Mm. molestan los mosquitos, me molestan las moscas, entonces no acabo de estar tan relajado Sí. como si lo hago en mi propio territorio, que entonces para mí la conexión es facilísima. Lo comprendo perfectamente lo que tú dices, porque si exactamente si estás en un lugar donde realmente incluso tiene que estar alerta a puede pasar alrededor tuya, pues nunca tendré la misma conexión. Claro, entonces para mí cosas muy básicas como la comodidad, tengo frío, tengo calor, tengo ganas de ir al baño, Sí, tengo hambre, no sé qué me van a poner de comer, sí, todo eso me distrae. sí, sí. Entonces no estoy cómodo. Entonces para tener una canalización buena quiero estar cómodo. Entonces si estoy en esos entornos, mi nivel de conexión es más bajo. Puede ser que a nivel intelectual esté muy alerta y eso me sirva, pero a nivel de conexión, si lo quiero es relajarme, concentrarme y entrar en introspección profunda, prefiero hacerlo en mi casa, que es donde estoy mejor. Me dejaré ir, de verdad. Eres un niño mimado. Totalmente. Quieres estar perfectamente, ¿No? Para perfectamente. maximizar el rendimiento es lo que hay que hacer, ser un niño mimado. Sí, sí, es verdad. Exacto. Pues justamente yo no soy una chica tan mimada, entonces me adapta mucho más rápido en muchísimos diferentes sitios, ¿no? Pero claro, usted también tiene que tener la capacidad también de adaptarte donde estás, sin hacer problemas, sin cualquier cosa. Pero bueno, aunque el mosquito, esto no me gustaría, te lo juro, los mosquitos. Pero fíjate qué interesante. Pero tú te conectas ahora así, ¿verdad? Con un clip. Si estoy en un Facilísimo. lugar cómodo, si estoy en una zona de seguridad, rapidísimo. Si no, me activo mucho a nivel mental, lo cual puedo estar razonablemente activo para canalizar en tiempo real de manera yang, pero no para hacer una introspección profunda. O sea, una cosa es poder leer situacionalmente y energéticamente en acción, cosa que lo puedo hacer en entornos hostiles, pero no me voy a relajar igual. En relajación no puedo estar para hacer una meditación profunda, introspectiva, si estoy en un lugar en el que no estoy cómodo. Conectarte. Y cuando no estás alineado, tampoco no te vas a conectar de la manera que tú quieres conectar, por supuesto. Pero sí. Mira, y tú siempre conectaste desde niño, ¿ya? Desde pequeño, ¿no? Esto lo aprendiste poco a poco. Esto lo aprendí de mayor ya, desde el año... En 2015 es cuando empiezo de una manera mucho más intensa a tratar de conectar con otros niveles de realidad. Ya había empezado con la meditación muchísimo antes, en 2003 o así, ya empecé a hacer meditaciones de algún tipo, o sea, a hacer pequeños ejercicios, pero cuando entro de una manera ya profesional, o sea, ya decir, bueno, ya me voy a postular como alguien que sabe del tema y que por lo tanto tengo que ofrecer respuestas de cierto nivel, con mucha experiencia detrás que lo avale, es a partir de 2015. Antes de 2015 solo a nivel privado y cuando ya empiezo a ofrecerlo a nivel profesional, a hablar de ello de una manera abierta hacia cualquiera, 2015. 2015. Ah, fíjate. Y bueno, y después la meditación es como un músculo, ¿sabes? Más que lo haces, mejor que lo haces y siempre la conexión va más profundo. Bueno, esto es mi experiencia, por lo menos. No es algo que tú aprendes de un día a otro. Siempre te conectas mejor, ¿no? Sí. Mira, Robert, ¿cómo aprender a canalizar? Canalizar, como bien has dicho, igual que la Ya que meditación, estamos con esto, es un hábito. Es un hábito en el cual uno se acostumbra a tratar de llegar a información que desconoce, por lo tanto, quiero entrar en un campo de información de algo que no sé, y entonces tengo que llevar a la mente a ese estado de relajación y de receptividad para tratar de llegar a partir de las cosas que sí que sé a la información que no sé. Por lo menos esa es mi manera de canalizar. Es decir, uno entra en meditación y hace una pregunta o se plantea un tema. Y lo primero que hago es ordenar la información de la pregunta para facilitar la respuesta. Ordenar la información de la pregunta significa expresarla en los términos más simples posibles. La mayoría de los términos que utilizamos pueden estar definidos de un modo
culturalmente un poco abstracto. Uno, por ejemplo, habla de lo que es el miedo y mezcla lo que es el miedo instintivo a un miedo irracional creado por creencias, a un miedo cultural, a un miedo del alma, a un miedo de nuestro cuerpo físico, un miedo de nuestro cuerpo emocional. Digo, bueno, pues primero quiero saber a qué clase de miedo me estoy refiriendo. A partir de ahí extraigo una definición más exacta posible y cuando tengo una definición más o menos exacta, entonces puedo empezar a canalizar la respuesta que va a ser también expresada en términos muy sencillos. O sea, para mí lo más importante primero es aprender a desglosar la información para poder elaborar una buena pregunta y de una buena pregunta es muy fácil obtener una buena respuesta. Si no se elabora bien la pregunta, por ejemplo, alguien dice, ¿esta pareja que tengo ahora es la pareja de mis sueños? Esa pregunta es pésimamente elaborada, porque le estás preguntando a alguien que no puede decirte lo que es bueno para ti si esta pareja se va a ajustar a tu ideal romántico teniendo en cuenta que desconoce el de los registros acásicos o quien sea, cuál es tu ideal romántico y si esa persona lo va a satisfacer. Hay un montón de variables relacionadas con el libre albedrío que están involucradas, no hay ninguna garantía de que eso se pueda dar, entonces no se puede responder de una manera rigurosa a una pregunta que está mal planteada. Por eso lo primero es un ajuste terminológico y luego la canalización se vuelve muy fácil porque si tú preguntas algo bien expresado, enseguida te va a llegar la respuesta. Pero si preguntas algo mal expresado, no te va a llegar nada. Porque es como decir, no entiendo lo que me estás diciendo. Es muy importante que la pregunta es muy preciso, con todos los detalles, muy preciso, porque si no, es como tú dices, no saben qué contestar. De hecho, algo que se hace mucho en coach o en PNL, que es a medida que tú te esfuerzas por formular bien la pregunta, entras en tal estado de conexión intuitiva que ya tú mismo vas llegando a la respuesta. Okay. Cuanto más te esfuerzas en elaborar una pregunta correctamente, te das cuenta que se ordena tu mente, se van ordenando los pensamientos y automáticamente, vale, ya he entendido la respuesta. Eso es canalizar. Exacto. Es un tema, no te creas, que es tan fácil. No, no digo que sea fácil. Con las palabras adecuadas. A mí me cuesta. A mí personalmente me cuesta. No, Entonces me imagino. a cualquiera le cuesta, es un tema que es difícil. Si formulas bien la pregunta, es más fácil que obtengas una buena respuesta. Si formulas algo ambiguamente, pues no te va a llegar. Y bueno, eso es un arte, el aprender a formular bien las preguntas, porque implica aprender a repensar todos los conceptos del primer momento para que se haga entender. Y a veces es fácil decir lo primero que se te pase por la cabeza y luego el otro lo va a malinterpretar, obviamente, porque si lo dices algo demasiado ambiguo, como, ¿llegará el amor a mí? Y yo, ¿qué amor? ¿El amor maternal, la complicidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Una conexión sexual, una conexión íntima? No hay que presuponer que el otro comprende a la perfección cuál es tu ideal de lo que es el amor. Exacto. Era algo muy obvio y muy típico. Exactamente. ¿En cuántas líneas de tiempo estamos coexistiendo? Y si, por ejemplo, en esta soy soltera, sin hijos, en los demás también, o varía en algo. A ver, yo no sé cuántas líneas de tiempo hay, de las que conozco y comprendo, hay 16 que son parecidas a esta, Exacto. más luego subvariantes que puede haber ilimitadas. Evidentemente, si en una estás soltera y sin hijos, en las otras no tienes por qué estarlo, porque si no, ¿qué diferencia habría entre unas y otras? Si precisamente hay libertad, es que de hecho ni siquiera deberíamos por qué estar en las 16. Es decir, hay 16 líneas de tiempo generales para la humanidad. Entonces puede haber alguna línea en la que yo no he nacido, porque mi madre puede estar en una línea de tiempo que no tiene hijos. Entonces, si ella en su libre albedrío puede no tener hijos en una línea de tiempo, entonces en alguna yo no existo. No tengo por qué estar en todas. Y en alguna no existirá ni mi madre porque mi abuela fue la que no tuvo hijos. O sea que es fácil que en algunas no estemos. No tenemos por qué partir de la base de que estamos en las 16. Son 16 líneas para la humanidad, más todas las infinidad de líneas que puede haber adicionales que están pues, en diferentes capas de la realidad y que por lo que sea podemos llegar a conectar con ellas en meditación. Entonces hay que presuponer que de existir en muchas, en cada una habrá variaciones y habrá variantes. Yo habiendo explorado en el astral, me he encontrado infinidad de versiones mías, muchísimas, algunas de lo más bizarras y extrañas, es decir, que por poder haber hay muchísimas. Y muchas diferencias. Entonces varía.
todo mal. Son Vale. muchas. No sé cuántas hay, yo me he visto en muchísimas. ¿Cuál es el riesgo de operarse en medio de dos eclipses? Porque está claro, intuye que no serían las mejores fechas, pero entonces se debería esperar. ¿O es mejor para el fin de mes? A ver, el riesgo de operarse entre dos eclipses es que la energía está más agitada y entonces normalmente la circulación sanguínea es más exagerada, entonces el cuerpo sobrereacciona más. Ese es el riesgo principal. No te sabría dar cuál es la explicación puramente médica del riesgo que puede dar, pero en principio, pues más riesgo de hemorragias y demás sería como lo más lógico. El sistema está más alterado. Eso puede, en un momento dado, acelerar la regeneración y recuperación, pero también si hay algún tipo de complicación, se puede agravar más. Entonces, en general mejor épocas donde todo esté más estable y más tranquilo. Entonces, si se puede aplazar mejor y si no hay más remedio, pues nada, a Hay que concentrarse y hacerlo, asegurarse de que todo salga bien. salga la mejor manera. ¿Cómo no sufrir tanto ante las injusticias y la falta de empatía? Unos consejos para la paz. Bien, cuando hablamos de injusticias que nos hacen sufrir, son aquellas que no podemos reparar y que no podemos corregir. O sea, se sobreentiende que lo que más nos molesta y nos indigna es aquella injusticia que presenciamos y que no podemos hacer nada por corregirla o por evitarla. Por una parte, nosotros nos debería ayudar la injusticia a motivarnos a hacer un mundo más justo. Si yo veo algo que me indigna y eso me mueve, es para esforzarme más, para utilizar esa fuerza que ha detonado en mí en hacer de este mundo más justo. No necesariamente para castigar al infractor, para ejecutar venganza, que muchas veces no se puede y lo único que hace es crear un encadenamiento peor. Si no puedo pararlo, si no puedo frenarlo, si no puedo bloquearlo, si no puedo darle la vuelta, sí que puedo trabajar para que eso no suceda más. Sí que puedo a mi escala crear más justicia, ser más justo. Y eso es la manera de por lo menos canalizar esa energía de un modo constructivo. Porque realmente hay cosas de este mundo que son indignantes, que son molestas. Y sí Sí. que puedo aprender a relativizarlas, a pensar que, bueno, pues a lo mejor eso servirá para ellos, les dará algún tipo de beneficio. Puedo pensar que metafísicamente todo tendrá un orden y un sentido. Yo lo pienso así, lo creo así. Pero la parte humana inevitablemente va a reaccionar. Entonces, la mejor manera es utilizar esa emoción, ese movimiento energético detonado en ti, en hacer algo constructivo, si no directamente sobre ese asunto en concreto, sobre otro porque uno siempre puede hacer algo con su ejemplo, siempre puede hacer de este mundo algo mejor y eso sí que nadie te puede frenar para poder hacerlo. Una parte que quiero reforzar es sentirme creador de la realidad de manera plena. Mi pregunta es, ¿cómo enfocarme para sentir con mayor profundidad el deseo que plasmo en un decreto? Uso mucho el visualizarlo como real en mi imaginación mientras que digo la frase en cuestión. Ese sistema ya está bastante bien y se le puede agregar con una carga emocional mayor, utilizar alguna melodía, alguna canción, alguna música que te emocione especialmente y que se correlacione con lo que estás proyectando. Quiero decir que si estás proyectando pues algo amoroso, pues una película donde haya un romance que culmina exitosamente y justo con la parte de la banda sonora que más se correlacione, es decir, pues una parte que si es una parte divertida o es una parte más romántica o lo mismo, si quiero correlacionarla pues con algo de dinero, con abundancia económica, pues algo que a mí me resuene a abundancia económica o a éxito económico o felicidad o un hogar plácido y divertido, pues utilizar la música como complemento para amplificar la respuesta emocional. Porque normalmente con una melodía y con un soporte visual y audiovisual lo suficientemente elocuente, nuestra expresión emocional se va a amplificar muchísimo. Entonces ayuda mucho a esa primera parte de impulso energético a darle una fuerza, un respaldo y una profundidad muy superior. Interesante. Interesante otra vez, Robert. Siempre interesante.
¿Cómo recomiendas trabajar la ansiedad en situaciones sociales? En especial la que tiene que ver con el miedo a la evaluación negativa por parte de los demás. ¿Cómo fluir en estas situaciones sin dejar que el miedo nos limite y nos haga mostrar una imagen más limitada e insegura de nosotros? La ansiedad va a surgir lógicamente si ponemos nuestro foco atencional en la posible evaluación del otro. O sea, va a surgir de manera natural. Sí. Y entonces voy a explicar lo que yo suelo hacer frente a situaciones que podrían ser realmente foco de ansiedad, porque cuando voy a dar una charla delante de mucha gente o cuando me pongo a hacer un meeting prácticamente en una manifestación, obviamente si me pusiera a pensar o a observar la respuesta del público me podría dar ansiedad pues cada vez que veo que a alguien no le gusta lo que estoy diciendo o que pone mala cara o que se levanta y se Claro, va. sí, sí, Hay muchísimos focos donde si yo me centrara en eso, acabaría destruido y aniquilado emocionalmente. Lo que exacto. hago es centrarme única y exclusivamente en mi corazón, en lo que quiero decir y en lo que siento que es correcto. O sea, pongo el foco en mí y en todo caso, si pongo el foco en alguien, busco a la persona dentro de todo el espectro de la gente que hay que me resulte más simpática, que vea que me está dando mejor feedback y me centro simplemente en ella, o si son dos o tres, pues busco aquellas caras más amigables y más simpáticas y busco el refuerzo positivo en aquellas personas que considere que están mejor. Me olvido de aquellas que me puedan dar más problemas. Y si no hay ninguna que me dé foco positivo, que me dé refuerzo positivo, solo en mí. Hablo conmigo mismo e incluso en un momento dado, si la situación es muy, muy hostil, o sea, es decir, cuando realmente hay un complot que podría pasar, entonces te imaginas la voz de alguien que te resulte amigable, sea un personaje de ficción, o si quieres te puedes imaginar a mí mismo que te estoy apoyando como si fuera tu coach, te imaginas a alguien que te está ayudando y con el que tienes una conversación que sea siempre constructiva, para poder hablar en tercera persona de lo que está pasando, olvidándote de cómo te reciben los demás. Esa cuestión, el cómo te reciben, debería estar prohibida de analizar. Si acaso eso se analiza cuando ya has acabado toda la interacción social, pero nunca en el momento de la interacción. En el momento de la interacción, lo único que me interesa es la respuesta del otro para poder interactuar mejor. Pero si veo que su respuesta es negativa, pues entonces lo ignoro o incluso dejo pasar la conversación. Veo que el otro no está interesado, pues le dejas de estar. Pero desde luego, a priori no se hacen razonamientos especulativos sobre cómo nos va a recibir el otro, porque entonces la ansiedad se va a disparar a 2000 por hora. Entonces, allá donde está la atención va la energía. Si va a un lugar en el que sientes amenaza y esa amenaza es real, lo lógico es que tu sistema se ponga como una moto. Entonces, no hay que pensar en ello bajo ningún concepto. Exacto. Qué bonito cuando dice, cuando solamente eh, nos concentramos con la gente que realmente sí me apoyan y si no, me apoya a mí mismo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Tu propio apoyo, digamos. Ahora, lo que pasa es que a veces, como no es suficiente, digo, bueno, pues te imaginas a un amigo, a un compañero, a un coach o lo que sea, Sí, que sepas que va a estar a tu lado, pase lo que pase, digas lo que digas, que no te va a juzgar peyorativamente si has estado torpe, si has estado incómodo, si has estado impertinente, si te has equivocado, que no te va a machacar si eso ocurre. qué lindo. Sí, me encanta esta idea porque, ¿sabes lo que pasa? Los negativos, los haters, los molestos siempre van a estar, pero no porque no le gustan, solamente para molestar. Para... Siempre que hagas algo que tiene cierto nivel de valor, vas a tener haters. Si lo haces impecable, decir, mira, ahí está un perfecto. Es decir, Exacto, siempre. que da igual lo que hagas, lo bien que lo hagas, por eso, cada vez que tengas a alguien que te hace una crítica que es absolutamente injusta y desproporcionada, no te lo tomes como algo personal. Es Exacto. personal, pero suyo, no tuyo. Exacto, siempre lo digo a la gente, no tomas nada personal, porque todo lo que viene del otro. Lo intenta proyectar en ti, pero realmente viene de él o de ella. Igual como dices, donde va tu mente, va tu energía, siempre. Así que es muy importante dirigir la mente siempre, aunque nos cuesta. Aunque... Sí, sí. Sí, sí, porque esto es el gran trabajo que tenemos, ¿no? Dirigir esa mente. Digo. ¿Qué pretenden ahora? ¿Subir todavía más los precios? ¿Control de qué? No tengo del todo claro lo que hay detrás, aunque voy a dar un poco mi opinión. Según lo que he visto primero a nivel astrológico, esto simplemente es
rescatar un conflicto antiguo, aprovechando una situación coyunturalmente inestable para energéticamente bajar más la vibración de la humanidad. O sea, ahora mismo hemos visto que las últimas veces que han habido aspectos tensos de Marte y Plutón, casi siempre ha habido o conflictos bélicos o luchas muy fuertes, y entonces da la sensación de que están aprovechando lo poco que hay astrológicamente rescatable para crear mal, para crear violencia, lo están exprimiendo al máximo. Entonces parece que todos los conflictos necesitan de un respaldo energético, aunque sea nimio, para poder hacer más daño. Después, las razones más humanas y geopolíticas lo ignoro, pero parece que todo tiene más que ver con subida de precios, con crear conflicto, con dividir a la humanidad. Y también sospecho que dentro de las grandes cúpulas hay un cierto nivel de descontrol. O sea, que realmente puede haber, real y auténticamente, cuitas internas entre unos y otros. O sea, que realmente entre unos y otros puede haber un nivel de hostilidad más o menos real y puede tener que ver con el conflicto real que hay siempre. Por supuesto que los banqueros, que los vendedores de armas ya siempre se benefician de que hay esos conflictos, con lo cual puede haber simplemente motivos económicos. De los energéticos es bajar la vibración del planeta y de los geopolíticos, pues como siempre, subir precios de unas cosas y otras. Pero no es algo que tenga muy claro y que pueda responder rotundamente. De hecho, si bien no me sorprende este conflicto, no creo que tenga tanta amplificación ni en el tiempo ni en el espacio, porque no hay aspectos que le den soporte muy a largo plazo. O sea, sí que puede durar, pero no se va a extender por toda la humanidad. Menos mal. Desde luego. Atraemos según nuestra vibración y si vibramos bajo, estaremos atrayendo cosas negativas. Entonces, entre la vibración de una persona y el plan del alma al encarnar, ¿cuál de las dos prima en una muerte por asesinato? Bien, no es exactamente que atraigamos según vibremos, no es totalmente así, es casi así, pero no es totalmente así. Es decir, lo que vibramos facilita que algo se quede en nuestra vida. Podemos atraer cosas contrarias a nuestra vibración, precisamente como complemento y como servicio a la humanidad. Si no, el sanador solo debería atraer a gente sana, y lo que atrae es a gente enferma. Exacto. Yo digo que si lo pensamos un poco no tendría mucho sentido. Entonces, el sanador solo atraía a gente sana y ya está. No, atrae a gente que está enferma precisamente para que se dé la función de equilibrio que buscan ambos. El sanador busca al otro que quiere ser sanado. Exactamente. Por eso digo que no es exactamente así. Lo que ocurre es que por una cuestión vibratoria, para quedarte en un cierto tiempo con alguien, sí que tiene que haber una vibración compatible. O sea, para las relaciones a largo plazo, sí que tiene que haber una cierta estabilidad vibratoria, porque si no, se produce una incomodidad si se prolonga mucho el tiempo. O sea, tú no puedes estar demasiado tiempo con alguien con una vibración muy por debajo de la tuya o muy por encima. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tienden a igualarse. Y si ninguno cede, el de arriba no permite que el de abajo siga abajo. Y el de abajo tampoco permite que el de arriba siga muy arriba. O sea, o nos igualamos y nos encontramos en un punto intermedio, o ambos quedamos abajo. Entonces, un asesinato se puede producir por muchos factores. Puede ser algo muy temporal. No tienes por qué estar siempre bajísimo. Pero si tú de repente entras en un barrio difícil, justo ese día te has peleado con unos y con otros, tampoco tiene por qué bajar demasiado para que se dé ese evento. No es que ya estás completamente blindado y eso no te va a pasar. De hecho, es probable que no te pase nunca si estás muy lejos de ese esquema de realidad. Pero si vas adentrando de poco a poco en esos caminos, podría llegar a darse o podrías llegar a provocarlo o a facilitarlo si te vas acercando demasiado y te vas perdiendo vibratoriamente. Es decir, para que llegues a eso tienen que darse muchos factores, pero no solo vibratorios. Y si hablamos del plan de alma, este prevalece siempre que la persona se desconecte de él. El plan de alma es un conjunto de directrices que se generan desde cuerpos sutiles
y que podemos recuperar en todo momento y lugar. Cuando un ser humano va reconectándose consigo mismo, automáticamente entiende las directrices de su plan de alma y las proyecta o las expresa en forma de deseos y propósitos. Cuando uno los identifica, puede saltarse la experiencia de morir, por ejemplo, asesinado. No es que uno lo escogió y por lo tanto se lo va a comer sí o sí. No tiene por qué. Puede decidirlo en cualquier momento y también puede eludirlo en cualquier momento. Entonces, jerárquicamente, ¿qué pesa más? Depende. No hay una respuesta genérica. En algunos casos, si la persona está muy desconectada, prevalece el plan de alma y en algunos casos prevalece la vibración porque a lo mejor la persona en ese momento quiere morir y necesita hacerlo de esa manera, pero internamente sabe que lo quiere, sabe que quiere acabar con todo. Y muchas veces hay personas que cuando están en un alto grado de desesperación se dicen a sí mismas internamente, pues me da igual morirme ahora mismo. Y si eso se prolonga suficiente tiempo y además se refuerza con argumentos, eso se puede manifestar en asesinato, en accidente o en lo que sea. Entonces puede pasar de muchas maneras u otras veces puede ser asesinado porque realmente estás tocando mucho las narices a mucha gente y estos vienen a por ti. Es que hay mucha casuística y supongo que lo pregunta por un caso concreto y no te puedo resolver el caso concreto porque habría que analizarlo en sus El particularidades. caso. Pero genéricamente hay muchos factores involucrados para poder dar una respuesta común a todos. Claro, debería conocer el caso como está exactamente. Exacto, no puedo dar una respuesta definitiva. Para saber cuál prevalece más, habría que analizar el caso. O sea, no hay una respuesta concluyente y definitiva para todos los casos. Exacto. ¿Cómo generar fuerza de voluntad cuando la abulia se apodera de nosotros? Primero entender que la Es abulia, abulia, ¿no? Es sí, abulia. abulia. Okay. La abulia, la pereza, la procrastinación no están allí por casualidad y tampoco son defectos del carácter necesariamente. Mm. La pereza surge cuando planteo una acción energéticamente ineficiente, algo que no quiero hacer en los términos en los que me lo he planteado. No tiene sentido forzarse a hacer algo que no me apetece hacer de la manera que me lo he planteado. Me digo, cada mañana me tengo que despertar a las 6 de la mañana al alba y salir a correr y hacer. Digo, ¿por qué te lo tienes que plantear así? Digo, ¿hay algún escenario en el que puedas salir a correr y que te apetezca? A lo mejor para hacerlo y que te apetezca tiene que ser a una hora muy determinada del día, en unas condiciones climáticas muy determinadas, incluso a lo mejor con un chándal o con un atuendo que a ti te guste, en una zona o lugar determinado y de una forma muy concreta. Entonces, dedica tu esfuerzo a crear las condiciones óptimas para que te apetezca. Y entonces la fuerza de voluntad se irá reforzando positivamente porque has hecho primero el esfuerzo natural por crearte las condiciones óptimas. Y una vez que yo he creado las condiciones óptimas, en este caso, en este ejemplo, para salir a correr, seguramente voy a acabar corriendo más tiempo. Y tal vez a lo mejor si me hago una lista de música para escuchar con unos cascos súper molones que me acabo de comprar, que son ergonómicos, que son perfectos, y con un chándal que me encanta, una hora del día que me gusta, en un parque que me gusta, pues al final acabo corriendo muchísimo más. Entonces la fuerza de voluntad es la suma de muchas voluntades. Cuando me cuesta hacer algo es porque hay muchos vectores energéticos que van en contra de mi propósito. Si yo me coloco muchos a favor, entonces me daré cuenta de que forzando mucho menos consigo aglutinar mucha más potencia. La potencia que aglutinamos hacia algo que nos guste, que nos apetece, es enorme. Pues tomémosla como base, como referencia, para poder poco a poco ir haciendo que las cosas que nos apetecen nos acaben apeteciendo por toda la externalidad positiva que hemos sido capaces de convocar. Mira, sí, sí, sí. Qué lindo. Porque muchas veces dice, tiene que levantarte a las 4 de la mañana porque es el momento que alinea la energía del universo juntos con la Tierra. Es la mejor hora. Pero a alguna gente no le cuesta nada levantarse a las 4, pero a otros sí, porque son más nocturnas, porque cada uno es como es. Hay gente que le encanta levantarse a la mañana y hay gente que no, que son muy, muy nocturnas, sí, y le gusta trabajar en la noche, ¿sí o no?
Por supuesto, por eso digo que uno tiene que al final respetar su propia naturaleza, Exacto. entenderla, comprenderla y aceptarla. Todo está patologizado socialmente, de modo que cualquier cosa que hagas o que no hagas, alguien la va a ver mal y te va a decir que eso es un defecto psicológico. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa cosmovisión según la cual cualquier rasgo innato del carácter está mal. No, así no puede ser. No, claro que no. Y nada se puede generalizar, nada. Que yo no acepto nada que sea absolutamente contrario a la experiencia. Ya está. Lo tiene que vivir primero tú. Pues eso, es Para decir, saber. pero me refiero, si tú tienes una manera de ser y que desde esa manera de ser hay una serie de acciones que te salen muy fáciles, pues coño, eso es tu talento. Exacto. No puede ser que eso esté mal, digo, no, eso está bien. Si te sale y te fluye perfectamente, es tuyo, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero todo depende de tu experiencia, que tú lo has experimentado tú mismo sobre tu cuerpo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, hay acciones que te salen fluidas, vale. Después, que esas acciones sean más normativas, menos normativas, tal, o que te creen más o menos consecuencias, y bueno, pues entonces afinemos qué es lo que se te da bien. Es que se me da bien matar gente, digo, no, seguro que hay algo que también se te da bien y que no necesariamente tiene que acabar con la vida de otro individuo. Entonces vamos a intentar afinar qué es esa parte que se te da bien dentro de esa actividad que tú has designado como acabar con la vida de otro. Pues seguramente que dentro del proceso lo que se te da bien no es exactamente la parte esta de fenecer con el otro. Exacto. ¿Tú lo ves esto en la carta cuando la gente son más nocturna o más de la mañana? Todo Más o esto menos, se refleja en el... más o menos. Animales hay de todo tipo y precisamente de todos los hábitos, de todos los ritmos, de todos los climas, es decir, que tampoco se puede Exacto, generalizar con todos. exactamente. Ahí lo tenemos. Perfecto.